Glorioso Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. A través de la red estamos enviando este mensaje a todos aquellos que tienen por costumbre escucharnos a través de Facebook, de YouTube, donde nos pueden siempre ver nuestras predicaciones, ver nuestros mensajes, y le damos la gloria a Dios. Esperamos que este mensaje de motivación, de edificación, llegue hasta sus vidas y que sean sus vidas transformadas, que sus corazones y su vida, su mente, sean cambiadas por la palabra poderosa del Señor. Lo bendecimos desde aquí, de la ciudad de Rhode Island, en los Estados Unidos, y lo declaramos bendecido, lo declaramos prosperado. Y que este 2016 esté lleno de ricas bendiciones y prosperidad para todos. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios le da una ofrenda de aplauso. Gloria al Señor. Gloria al Cristo viviente. Empezamos un nuevo año, 3 de enero, primera predicación del año. Decía el pastor, estuve ausente cuando el último día que ya físicamente estuvimos compartiendo con su familia un momento, y él decía, primera vez que me voy a separar de la congregación, no por enfermedad o por, ustedes saben, la cuestión del accidente que él tuvo. Y fueron días que por la misma necesidad del accidente, él tuvo que separarse de nosotros por unos días, ¿verdad? Pero ahora por otras razones, pues, ya más particulares, más personales, él está ausente, pero sabemos que de corazón y espiritualmente él está con nosotros, y pues no se cansaba de encomendarme a los hermanos en la oración, en la entrega, porque sabemos que nuestro pastor es un hombre de Dios. Amén. Y nos hace falta alguien en la oración allá adentro en el cuartico. Decía, Indira decía que le echábamos menos. Sí, le echamos mucho de menos a nuestro pastor, porque nosotros todos estamos muy apegados a él, y él siempre trae una palabra poderosa para nuestra vida. Y realmente ha sido un gran maestro para nosotros y un gran guía espiritual. Yo también lo extraño mucho, y él sabe que él nos va a estar viendo en las predicaciones, sabe que su presencia para nosotros es muy importante. Y yo sé que mis hermanos todos le echan de menos, y le bendecimos desde acá, pastor, a usted, a su familia, y que su estancia en Honduras sea de gran bendición para usted y para toda su familia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre, como decía, empezamos con proyectos, empezamos con tantas cosas, propósitos para el nuevo año. Y este día hay una palabra que yo desde el año pasado quería predicar sobre esto, pero bueno, hoy vamos a estar predicando de la misericordia de Dios sobre la base del perdón. Un área que quizás para muchos es difícil. Aún estando en los caminos del Señor, muchas veces el perdón nos cuesta. Quizás es el área más difícil, el saber perdonar. Pero no ese perdón que conoce el mundo. Lo más importante aquí es de resaltar y enfatizar, es el perdón según como lo ve Dios. Y eso es algo bien, bien importante, y que hoy el Señor nos va a ministrar desde su palabra con respecto al perdón, con respecto, hago énfasis, como lo ve Dios, no como lo ve el mundo. Y empezando este año, a veces el pastor nos citó a escribir en un papel los propósitos y proyectos que teníamos para este nuevo año. Sé que muchos lo hicieron, y estuvimos orando el domingo 27 por eso. Pero a veces olvidamos esta área del perdón, para que Dios nos ayude, nos ministre en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, a que cada día aprendamos a perdonar
según lo establece la palabra del Señor. Y digo esto porque a veces pedimos perdón, nos excusamos, pero de los dientes para afuera, pero no verdaderamente de corazón. Y por eso la palabra de Dios hoy en día nos va a dirigir, nos va a aconsejar cómo es el perdón que Dios quiere realmente que nosotros practiquemos. Entonces yo creo que es oportuno en este nuevo año, si no lo pusieron o lo escribieron en los propósitos del papel por el cual se oró el domingo pasado, lo anoten en ese papelito, pero allá en su casa, agregándolo a las peticiones y propósitos para este nuevo año. Que Dios nos ayude a perdonar. ¿Saben una cosa, mi hermano? Que un corazón que no perdona no es un corazón digno de estar delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que perdonar. Es un área difícil, pero Dios nos va a aconsejar con respecto a eso. Primero yo quiero que vamos a Mateo. Vamos a estar leyendo desde el verso 43, vamos a leer hasta el 48, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Para establecer una base sobre lo que hoy vamos a predicar. Y dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto se está refiriendo al dicho del mundo, cómo el mundo perdona. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que os aborrecen y oren por los que ultrajan y persiguen. A veces fíjense que aquí hay algunas palabras que tienen una connotación fuerte, ¿verdad? Porque dice que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos maldicen, que hagamos el bien a los que nos aborrecen y que oremos por los que nos ultrajan y persiguen. Amén. Eso es una situación a veces que a veces dentro de mi corazón, yo digo, wow, esta es tremenda palabra, pero también tremenda enseñanza que nos da Dios para la manera como nosotros debemos amar. Y esta palabra, amar, tiene una connotación con el perdón. Lo vamos a ver más adelante. Para que sean, miren el producto, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Miren aquí la connotación que tiene la misericordia de Dios. Dice, para que sean hijos de Dios, o sea, aplicando lo que leímos anteriormente, de vuestro Padre que está en los cielos. Pero miren lo siguiente, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que la misericordia de Dios es para todos, pero sobre todo para los que lo buscan en espíritu y en verdad. Pero las puertas de la misericordia de Dios siempre van a estar para aquellos que aún son malos, que todavía no han entregado sus vidas. Dios está allí dispuesto para recibirle en su misericordia y en su amor. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos, es decir, los que no conocen a Dios? El siguiente. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los que no conocen a Dios? Y el 48 para finalizar. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque muchas veces pasa eso. Cuando venimos aquí a la congregación, todos son amenes, saludos, Dios te bendiga, esto, lo uno y lo otro. Pero ¿qué es lo que pasa con aquella persona que está de alguna manera
sirviendo como piedra de tropiezo en nuestra vida, que nos hace la vida de cuadrito en la oficina, en el trabajo, en el vecindario, hasta inclusive muchos familiares. ¿Qué hay con esas personas? La palabra nos está diciendo que los tenemos que amar. Y como dije anteriormente, eso tiene una connotación sobre el perdón. Porque sí es muy bonito, como dice ahí. Ponme el anterior, Pascualito, por favor. Si saludamos a vuestros hermanos solamente, ¿qué estamos haciendo de más? ¿No hacen también esto los que no conocen a Dios? Claro que lo hacen. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios debe sobresalir y distinguirse, que así como saluda y ama a su hermano, a los que aman, también el Señor nos está indicando que aprendamos a amar a quienes nos ofenden, a quienes nos ultrajan. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Pero cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, tenemos poco a poco que ir aprendiendo a estimar estas cosas como de gran valor. Para nosotros, como dice el versículo, para verdaderamente, ponme el versículo que habla de, para que seamos como hijos del Padre. Quiero resaltar algo sobre eso. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Para que sean hijos de vuestro Padre. Tiene una connotación poderosa, muy, muy poderosa, y que nosotros tenemos siempre que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdonar a los que nos ultrajen. Vamos un momentico a Génesis 37. Disculpen lo ronco que estoy. Capítulo 5. Y viendo las gentes, subió al. Y sentándose se llegaron a él. Bendito Dios, te damos la gloria y te damos la honra, Jesús. Amén. Vamos a tratar el tema de este día como personaje principal. Vamos a tomar a José. Y dice, vamos a hacer una comparación. Lo vamos a dividir esta predicación en 3 áreas. Esta primera área, los hermanos de José le aborrecen y le envidian, para sentar una base para los últimos versículos, los cuales quiero resaltar. Y dice, y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que le hablaban con fuerza, le hablaban de una manera no considerada para un hermano. ¿Por qué? Gracias, hermano. Había celos. Le aborrecían, dice la palabra, porque ellos estaban viendo que Jacob le amaba grandemente. Acordémonos que Jacob en su vejez tiene a José y también tiene a Benjamín, que son Benjamín el último de sus hijos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al... Respondieron mis hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, ya los hermanos estaban viendo de que por el criterio de ellos
él se iba a enseñorear de sus hermanos por los sueños que estaba teniendo, ¿no? ¿Verdad? Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, qué casualidad, ¿no? Quedaban los 11 hermanos, se inclinaban a mí, bendito Dios. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Imagínense. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué es lo que aconteció en todos estos versículos? Vemos claramente el amor preferencial que Jacob tenía por José, como le decían los primeros versículos. Pero a la vez vemos una actitud de los hermanos cuando José les estaba explicando los sueños que había tenido, y eran sueños que Dios había puesto en la vida de José, porque eso luego iba a tener un gran propósito, como luego vamos a ver más adelante. Pero ellos, con la situación de que su padre lo amaba mucho, y viendo los sueños que tenía, que prácticamente en el sueño él estaba diciendo que ellos le iban a servir a él, le envidiaban, se fueron creando sentimientos, ¿verdad?, en ellos para aborrecerlo, y eran sentimientos tan graves que ellos intentaron hasta matarlo, como vamos a ver un poco más adelante. Vamos ahí en Génesis también 27, el versículo que le continúa, el 12. Fíjense lo que acontece después. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel, o sea, Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido, y yo los vi decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Cuántas veces en la vida de nosotros se estira mucho a veces en los trabajos, que tus propios compañeros de trabajo conspiran contra ti para quitarte tu cargo, para quitarte tu puesto? Cuando era ayer antier oía en mi casa alguien que decía que mi hija fue a dar un presupuesto, el que era jefe de su esposo, y uno de los empleados de su esposo, de este señor, desde ya de antemano le estaba haciendo al que iba a hacer el trabajo, al que quería hacer que le hicieran el trabajo, que le pasara el contrato a él, que él se lo daba más a menor precio. Eso se llama una conspiración. O cuando traman algo contra ti en componendas con otras para desprestigiarte, y tantas cosas que se levantan en contra de los hijos de Dios y no de hijos de Dios también, para conspirar, para de alguna manera malponerte en tu vida, para hacerte quedar mal. Pero esos son las personas de los versículos que leímos al principio, que la Biblia habla como de nuestros enemigos, porque son los enemigos los que nos aborrecen, los que nos ultrajan. Pues aquí en este episodio ellos habían creado un rencor hacia su hermano. Ellos le tenían envidia,
Y como dice, cuando ellos lo vieron que José venía de lejos, conspiraron contra él para matarle. Mira hasta dónde había llegado ese rencor, hasta dónde había llegado ese odio, que pasaba toda, oye, dentro de una familia, simplemente porque su papá tenía inclinaciones hacia él, porque era de los más pequeños, porque fue de los últimos hijos que tuvo en su vejez, porque tenía dedicación para él. Llegaron a un extremo de odiarlo tanto que ya planificaban matarle. Pero qué grande es el Señor, que todo eso era un plan de Dios. Todo eso era un plan de Dios. Ahí vamos a leer hasta el 28, ¿verdad? Sigue dando. Y dijeron el uno al otro, o sea, miren el plan. He aquí que viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, miren el plan, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea que ellos estaban maquinando y estaban pensando los sueños que tuvo José. Ellos estaban diciendo, oye, así como tú soñaste esto, tú estabas con esto, nosotros ahora te vamos a matar. Cuando Rubén oyó esto, uno de sus hermanos, lo libró de sus manos y dijo, no le matemos. Y le dijo Rubén, no derramen sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no ponga mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, era parte del plan, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Gloria al Señor. Yo quiero ahondar un poquito en esto. Vemos primero que todo el plan que ellos tenían para matarlo, para conspirar contra su propio hermano. Y trayéndolo eso a nuestra vida, quizás la mayoría de nosotros, en algún día de nuestra vida, quizás no hemos estado en un plan conspirativo para que nos quiten la vida de esta manera como lo estaban planeando con José. Porque también este era un gran propósito que tenía Dios para con José, para con su familia y para toda la nación de Israel. Eso es muy importante destacar eso. Pero a nosotros también nos pueden acontecer hechos como estos, en el sentido gracias, en el sentido de que podemos pasar por situaciones donde nosotros, como dicen por allí, hasta nos ganamos enemigos gratuitos, que nos ganamos enemistades sin saber la razón, el porqué. Y de buenas a primeras tenemos a alguien que nos está enfrentando, a alguien que está
hablando mal de nosotros, alguien que está conspirando contra nosotros. Porque lamentablemente uno de los sentimientos más perversos que existe en el ser humano es la envidia. Y una de las cosas que aquí estaba predominando era la envidia de los hermanos de José. Porque no había razón suficiente como para quitarle la vida a José. No había motivo ni razón suficiente como para vender a uno de sus hermanos menores a esos mercaderes, y ellos sabían que lo más probable es que nunca más lo volvieran a ver. Y en el plan que ellos tenían, y que luego ellos le cuentan a su propio padre Jacob, es efectivamente que fue una bestia quien lo mató, y le entregan su túnica llena de sangre, justamente de una bestia. Y fue un duro golpe para Jacob, porque le amaba mucho, dice la Biblia, a José. Un duro golpe para Jacob, que ve a su hijo muerto y que no va a saber nunca más de él, que solamente tiene la razón que le dieron sus hermanos, que lo mató una bestia. Muchas veces Dios pone en nuestra vida personas que nos pueden hacer la vida difícil. Muchas veces vienen personas a nuestras vidas que sirven de piedra de tropiezo. Y quizás en nuestra manera personal de ver las cosas particular, las vemos como algo malo. Pero déjeme decirle una cosa. Muchas veces Dios permite que haya personas en tu vida que entorpezcan tu buen desenvolvimiento para llevarte a más bendiciones. Amén. Para llevarte a mejores situaciones en tu vida. Amén. Para moldear nuestro carácter. Amén. Amén. Para que verdaderamente toda esa situación sea de bendición y prosperidad en nuestra vida. Amén. Pero nosotros, como no vemos el futuro, como no sabemos lo que acontecerá, lo vemos de una manera particular, y también podemos tomar partido contra esa persona. Pero hoy la palabra de Dios nos está hablando del perdón, para que nosotros a esas personas aprendamos a perdonarlas, porque esas personas Dios las puede utilizar como efectivamente todo este acto de intentar matarlo, de tirarlo a la cisterna, de venderlo a los ismaelitas. Era un gran propósito de Dios que tenía para este pueblo, para esta familia. Así es con nosotros también, mis hermanos. No nos debemos a veces dejar llevar por las circunstancias, por la ira, por el rencor. Uno tiene que hablar, lo decían nuestros pastores el día pasado. No hay manera más clara, más sincera que predicar con el testimonio de la propia vida de uno. Ese es el mayor testimonio que uno puede dar, es lo que le ha acontecido a la misma vida de uno. Y en nuestra vida nosotros como familia sí han llegado muchas personas que nos han intentado hacer la vida difícil. Pero Dios también ha utilizado como un instrumento para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros crezcamos como personas. Esto fue también una gran lección para José, porque no solamente fue una lección para sus hermanos, para el propio Jacob, fue para el propio José, porque si a sinceridad vamos, cuando José contaba los sueños que tenía a sus hermanos, de cierta manera había ciertos rasgos de vanidad, había ciertos rasgos de orgullo, quizás no un orgullo desmedido, pero sí podía haber ciertos rasgos de orgullo. Y por eso quizás sus hermanos también se enrabiaron más contra él. Pero es de aquí el gran aprendizaje que nosotros tenemos que sacar de esta lección de hoy día sobre el perdón. Por lo cual es muy importante que nosotros atesoremos la palabra de Dios, para cuando vengan las situaciones donde nosotros verdaderamente tengamos la necesidad de perdonar, lo hagamos
¿Saben una cosa, mis hermanos? Que el perdón te beneficia más a ti que a la persona que tú estás perdonando. Amén. Yo recuerdo hace muchos años, y no fue fácil para mí. Yo lo he dado por testimonio muchas veces. Un conflicto que me vi envuelto en un conflicto muy fuerte en otra iglesia. Y una persona le llevó un chisme al pastor. Un chisme, inclusive, ni siquiera al pastor, sino a la pastora. Y yo fui expuesto al escarnio público en medio de toda la congregación. No tuvo sabiduría tampoco la pastora, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando tú vayas a reprender a un hermano, tú tienes que hacerlo en la intimidad, no públicamente. Sin embargo, ok, eso pasó. Y eso ocasionó que yo me retiré de la iglesia por mucho tiempo. Pero el Espíritu Santo llamó a mi vida. ¿Saben por qué? Porque durante todos esos meses mi vida no era de tranquilidad. Era de mucha inquietud. Yo no tenía paz. Luego yo descubrí quién fue el hermano que llevó el chisme. Y hoy en día es uno de mis mejores amigos. Pero miren cómo son las cosas, mis hermanos. El Espíritu Santo me dijo un día: tú debes perdonar a esa persona. Aunque tú no le hiciste ningún mal, tú tienes que dar el paso inicial. Tú tienes que tomar la iniciativa. Y yo fui ese domingo, yo recuerdo, y cuando terminó el servicio, yo llegué hasta el pastor. Lo abracé y en su oído yo le dije: pastor, perdóneme si yo en algo lo he ofendido, en acto, en palabra. Yo quiero que usted me perdone. Y si en algún momento, por cosas de la vida, ese pastor que sabe de quién estoy hablando, me está viendo por estos medios sociales, públicos, él sabe que estoy hablando verdad. Y saben, mis hermanos, ese pastor ni siquiera se dignó a recibir mi perdón. Pero saben, mis hermanos, a partir de allí vino la paz a mi vida. Ya no más yo estuve intranquilo, porque yo tenía que dar el paso inicial. Porque ya yo había comprendido que era más para mi beneficio que para el beneficio de él. Y esa conspiración que se levantó contra mí, luego Dios me dignificó más adelante. Y hoy le puedo dar la gloria a Dios por eso. Amén. Y así, hermano, nos puede suceder en esta vida. Se nos levantan calumnias. Mire, es triste como a veces. Veía el otro día yo una película de un hombre director de un colegio, que lo he visto 2 veces porque me impactó tanto. Y era un hombre de Dios. Y este hombre dedicado como director de ese colegio con los niños, hasta con los mismos profesores. Y él ayuda a un hombre un día a entrar allí en el staff de maestros, de profesores. Y un día, que era un colegio que recibía dinero, no solamente de los padres, de los niños que allí estaban, sino también donaciones de gente de dinero, porque era un colegio de gente de dinero. Y este hombre, teniendo años allí como director, hizo prosperar ese colegio, pero ya él estaba un poco viejo. Y ese colegio necesitaba publicidad y muchas cosas para que la gente se entusiasmara a donar para ese colegio. Pues ustedes saben una cosa, que la persona que él ayudó a entrar ahí como profesor conspiró contra él para quedarse en el cargo de director. Y la asamblea lo llamó un día y le dijo: lo vamos a sustituir. Y él preguntó: ¿quién va a ser mi sustituto? Y le dieron el nombre de aquella persona que él mismo había promocionado para meter. Para hacerle corto el cuento, al poco tiempo a él lo tuvieron que volver a llamar, porque aquel hombre, que supuestamente era muy entusiasta, que tenía muchas ideas para conseguir dinero para la institución, no dio la talla. Y no dio la talla, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque no le tenía amor a la obra.
Amén. De ahí la importancia que yo siempre que traigo una predicación, yo les digo, amen esta obra. Amén. Esta obra es de Dios. Amén. Los del mundo no van a venir a amar esta obra. Amén. Los del mundo no van a venir a echar adelante esta obra. Y yo me gozo por los que están aquí y por los que no están también. Pero me gozo cuando yo voy a entrar aquí esta mañana a cada uno de ustedes. Amén. ¿Y saben por qué? Me acordé de las palabras del pastor el 27 de este mes, cuando se refirió a mi persona y le dijo a todos, apoyen a este varón. Amén. Yo no voy a estar, pero apoyen la obra. Y me gozo con ustedes que están aquí, mis hermanos, Amén. porque así es que se levanta una obra, apoyándola. Dios tenía un apoyo y un propósito para con José, lo tenía. Y por eso yo quiero que vamos a Génesis 45. La gloria sea para el Señor. Ahí vamos a ver el perdón de José para con sus hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos va a decir cuál es el verdadero perdón que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice, vamos a recrear la escena. El pueblo de Jacob y el pueblo en general en esos tiempos, toda esa área de la circunvecina de Egipto, Canaán, estaba pasando por una hambruna muy grande. Había una gran necesidad de alimentos, mucha sequía, etcétera, etcétera. Y en la familia de Jacob, en términos generales, estaba pasando gran necesidad. Y él le dice a sus hijos que vayan a Egipto a comprar alimentos. Y es allí donde ellos van a tener un encuentro con su hijo, perdón, con su hermano José. Y es aquí, en uno de esos viajes que ellos hacen, y dice, está reunido José en un salón con sus hermanos y había otros egipcios en ese salón. Y en ese encuentro de José con sus hermanos, imaginemos que hay un estado de ánimo fuerte de José. Son muchos años. Ya José no era un joven, ya era un adulto. Había pasado por todas las circunstancias de que lo vendieron, lo tiraron en una cisterna, de aquella relación con sus hermanos. Ya este es un hombre, José, maduro, donde Faraón lo ha puesto como segundo al mando. Nadie había más poderoso que José, solamente Faraón. Y en esta reunión que él tiene con sus hermanos, dice, no podía ya José contener delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. O sea, había, ustedes saben, mis hermanos, ahora mismo cuando yo estábamos alabando al Señor, hubo un momento en que yo no podía cantar. El Señor me estaba ministrando y pues salieron algunas lágrimas de mis ojos. Y fue una mirada que yo... Una mirada que hice. Eres santo, santo. Vive Rey. Oh, gloria. A mis nietos. Aleluya. Alabanza, alabanza. Hay poder, la gloria y para ti la honra. Pero ¿saben qué, mi hermano? Eres santo. Así como José no podía contener en su pecho Santo. Oh, santo, santo. Gracias, Espíritu. la emoción de ver a sus hermanos, y no con tristeza, Aleluya. había un gozo en su corazón. De Rey. Gracias, Espíritu Santo. Así me sucedió ahora mismo con mis nietos.
Oh, gracias, Espíritu Santo. No lloraba por tristeza, lloraba de gozo de verlos, Oh, Santo. de tenerlos aunque sea por pocos días. Gracias, Jesús. La gloria para ti, Señor. Porque cuando el corazón es tratado Gracias, Jesús. por Dios, como era el corazón de este hombre, Aleluya. este hombre fue tratado por Dios. Amén, amén. Gloria. Para hacer lo que ahora mismo vamos a leer, fue un corazón tratado por Dios. Amén. Oh, Santo, alabanza. Corazón lleno de misericordia para sus hermanos. Y dice, no podía ya José contener delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Aleluya. O sea, que se le reveló a sus hermanos, porque sus hermanos todavía no sabían de quién se trataba. Oh, gloria. Hay poder. No sabían que era su hermano, el cual muchos años atrás lo habían vendido. No lo sabían. Aleluya. Y entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios. Imagínense usted cómo serían los gritos de José, que en un salón encerrado con sus hermanos, aún los egipcios lo oyeron llorar, y oyó también la casa de Faraón. Yo imagino en ese momento, en esa escena, cómo eran los gritos de José Oh, Santo. en ese encuentro con sus hermanos. Pero ya este era un corazón tratado, como dije anteriormente, por Dios. No vemos la actitud de José de venganza, de odio, de tomar partido contra sus hermanos por aquel mal que le hicieron. No, vemos un corazón lleno de amor, lleno de misericordia para con su familia. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Aleluya. Bendito Dios. Me conmocionan estas palabras cuando digo, y vive aún vuestro padre. Ese hombre ya había sido humillado delante de la presencia de Dios para tener esas palabras reveladoras para con sus hermanos. Entonces dijo a sus hermanos, dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ustedes se imaginan en ese abrazo que él le dio a los hermanos. ¿Ah? Son abrazos que uno no se quiere ni desprender. Oh, Santo. En ese lloro profundo que salía de su corazón. Un corazón tratado por Dios es un corazón perdonador. Ahora pues, no os entristezcan, ni os pese de haberme vendido. Fíjense la actitud. No os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Allí Él les está diciendo, yo los perdono, no se entristezcan, que yo voy a ser de bendición para ustedes. Amén, gloria a Dios. Oh, gloria. Bendito Dios. Aleluya. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años. ¿Se acuerdan de la profecía de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez? 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea, ni siembra ni cosecha. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra, y para darlos vida por medio de gran liberación. Fíjense, era un propósito de Dios. Amén, amén. Porque si Dios no hace el plan para que sus hermanos lo vendan, ¿cómo iba a ocurrir de todas las bendiciones que la familia
de Jacob iba a recibir en Egipto. Durante el reinado de este faraón, donde José fue puesto en gran estima, la familia de Jacob prosperó. Y por muchos años prosperó y prosperó y prosperó. Y se multiplicaron grandemente. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. Todo un plan de Dios, todo un plan de Dios. Señor. Daos prisa, y a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Bendito Dios. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Es decir, era gran bendición para toda la familia de Jacob. Amén. Ya de antemano José le está diciendo que iban a ser gran bendecidos. Y allí alimentaré pues aún, quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Hasta dónde le vamos a dar ahí, Pascualito? Hasta ahí. Amén. Bendecimos al Señor por este día. Amén. Así, hermanos, cuando llegue un momento de dificultad en su vida, cuando usted vea que hay alguien que es piedra de tropiezo en su vida, cuando alguien le está haciendo la vida de cuadrito, no se adelante a tomar acción. No, mi hermano. Aprendamos lo que nos está enseñando la palabra en esta mañana. Tengámoslo como un propósito para este nuevo año. Así como hemos declarado, bueno, necesitamos esto, te damos gracias por esto, lo uno, lo otro. Los hijos de Dios tenemos que aprender a perdonar. Aquí vimos el perdón de este joven que fue vendido a una nación extranjera. Y esto, si lo llevamos a la práctica, todos aquí sabemos cómo fue la vida de José. La vida de José fue una vida dura. Fue encarcelado por la acción de la esposa de Potifar, que le levantó un falso testimonio y lo llevaron hasta la cárcel. Pero él fue siempre apegado a Dios y temoroso de Dios. Si él no hubiera sido un temeroso de Dios, él se entrega a la vida mundana con la esposa de Potifar. Pero él respetaba a Dios, era un temeroso de Dios, y eso le ganó el favor de Dios. Y luego, bueno, fue llevado, como todos saben, él también le descifró los sueños de Faraón. Y cómo fue prosperado Egipto cuando a él lo pusieron como administrador de todos los bienes de esa gran nación. Pero la esencia de este mensaje es el corazón perdonador que tuvo José. Viendo todo lo que le hicieron sus hermanos, y aún así, él lo recibió con un corazón gozoso, con un corazón dispuesto. Nunca hubo rencor en José para con sus hermanos. Se gozó grandemente y la nación de Israel fue grandemente beneficiada, prosperada en todos los años que José estuvo al mando allí en Egipto. Así puede ocurrir con nosotros también, mis hermanos. Por eso le decía, no tomemos medidas adelantadas, descansemos en Dios. Esta mañana viniendo para acá, pues nosotros vimos una gran injusticia que se cometía con una persona, un hermano en la fe. Y yo le decía a mi esposa, le pido al Señor que Él no tome partido contra esa persona, porque la justicia la hace Dios por nosotros. Y yo siempre les digo, muchas personas no saben que cuando Dios juzga a alguien en favor de uno de sus hijos, lo hace con mucha fuerza.
Por eso es que nosotros tenemos que descansar en Dios, porque Dios es el que hace justicia por nosotros. Dios no quiere que se metan con ninguno de sus hijitos, pero nosotros no debemos tomar partido. Esa acción solamente le corresponde en la soberanía de Dios. José nunca en su corazón albergó ningún mal para sus hermanos. José nunca creó ningún rencor, más bien lo contrario. En ese encuentro que él tuvo con sus hermanos, supo responderle al Dios que él servía. Supo responderle con misericordia para con sus hermanos. ¿Saben otra cosa, mis hermanos? Hoy nosotros podemos estar en una situación donde quizás alguien nos levante un falso testimonio, donde quizás alguien nos agobia. Dejémoslo eso a Dios, y Dios va a hacer justicia por nosotros, porque quizás algún día las situaciones cambien y uno no sabe, pero Dios lo sabe todo. Amén. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Quizás la gran enseñanza de esta mañana es saber el corazón de este hombre, un corazón entregado a Dios, un corazón lleno de justicia, lleno de misericordia, lleno de amor. Alberguemos esa palabra, el perdón, y mirémonos en el espejo de José, un gran hombre de Dios, temeroso de Dios hasta los últimos días de su vida. Y vemos que este propósito que Dios tenía por medio de José, luego hizo a la nación de Israel una nación grande, hasta los días de hoy. Porque luego vemos las generaciones tras generaciones que vinieron por medio de Jacob. Y en esas generaciones, hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, y hasta lo que nosotros tenemos hoy como la nación de Israel, una nación próspera, una nación que si verdaderamente todavía muchos de ellos no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, pero eso es en la soberanía y el tiempo de Dios que va a llegar. Pero lo importante para nosotros en este día es vernos en el espejo de José, que llenemos nuestro corazón de mucho amor, un corazón perdonador. No importa si tú no le has hecho mal a nadie, pero si un día se te presentara una situación donde te calumnian, donde verdaderamente levantan falsos testimonios, no dispongas tu corazón sino solamente para perdonar, porque el que está en los cielos te está viendo. Y la palabra dice que tu oración no va a llegar a la presencia de Dios si tú no perdonas. Tenemos que perdonar, más para nuestro propio beneficio. Le damos toda la gloria a Dios. Yo quiero dirigir un corto mensaje a quienes nos ven por internet, a esas personas que cada semana nos están viendo por la red. Estas palabras finales: comenzamos un nuevo año, un año victorioso para los hijos de Dios. Y para aquellos que nos ven por la red, que todavía no conocen al Señor, les hacemos un llamado. Dios te está llamando en este día. Dispón tu corazón para el Señor. Él es la vida. Fuera de Él todos estamos perdidos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, para tu familia, compártelo con otros, para que también sea de bendición para ellos, para que sea glorificado y santificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde acá del Loderville lo bendecimos y lo declaramos prosperado. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Pueden ponerse en pie, mis hermanos.